Muy bien, vamos a orar y empezamos la clase. Padre del cielo, te damos gracias, mi Dios, por permitirnos iniciar este nuevo cuatrimestre, Señor, un nuevo inicio de clase, Señor. Gracias, mi Dios, porque sé que tú has estado con nosotros, has estado con cada alumno, Padre Santo, y espero de antemano, Señor, que este tiempo de descanso, Señor, la hayan tomado bien, Señor, para retomar fuerzas y continuar. Mi Dios, entregamos en tus manos, Padre Celestial, esta noche, Señor, en cuanto a tu enseñanza, esta enseñanza que tienes para nosotros, el consejo sabio, Señor, que siempre, Señor, es adecuado para nuestra necesidad, Dios. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestros pensamientos, Señor, para que tú obres y ministres, Señor, todo nuestro ser y pueda ser transformado día con día, Señor. No queremos ser hombres o mujeres, Señor, que se llenen de información únicamente, Señor. No queremos ser hacedores de tu palabra, Dios amado, y ponemos todo en tus manos, Dios, que sea tu Santo Espíritu que nos impulse, Señor, a hacer tu palabra, a obedecerte cada día, mi Dios. Te damos la gloria y ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces el desafío de permanecer en su palabra, lección 9. Muy bien. Vamos a leer Mateo 24:13. Dice la palabra de Dios, que es con lo que vamos a iniciar. Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí, hermanos, la palabra, esta palabra que uno les resalté también en color azul, que es la palabra perseverar, viene del griego, que significa hipomeno, eh, que significa aguantar con valentía, esperar, eh, perdón, no simplemente esperar que las cosas pasen, ¿sí? Es aguantar. Estamos, bueno, nosotros permanecemos en la palabra de Dios, vamos a permanecer con valentía, ¿verdad? Para poder salir triunfantes de cualquier situación. Nosotros, por lo general, hermanos, creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestro deseo y nuestro anhelo es que al final de nuestro trayecto en este mundo, en esta vida, ¿verdad? Podamos salir triunfantes al último momento de nuestra vida, ¿verdad? Podamos decir como Pablo dijo, he acabado la carrera, he triunfado, he llegado a la meta con bien, ¿verdad? He ganado la batalla. Y ese es nuestro lema, pero en nuestro corazón, ¿verdad? Hay siempre ese deseo de poder salir triunfantes hasta el último momento. Y va a ser posible, hermanos, cuando nosotros permanezcamos en su palabra, ¿sí? Hoy en día, hermanos, la iglesia está siendo bombardeada, está siendo llena de mucha información, pero no solamente información, ideologías, pensamientos, filosofías, ¿verdad? Que se están adentrando poco a poco en la iglesia. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Lo menciona en Mateo 24 cuando habla de la apostasía. En los últimos tiempos habrán engañadores de la palabra, habrán personas que van a llegar diciendo tantas barbaridades, ¿verdad? Tomando pues todo lo que el mundo enseña. Y muchas iglesias, hermanos, están permitiendo que se infiltre de esta manera y poco a poco todo lo que el mundo está ofreciendo, está permitiendo que sucedan cosas, utilicen cosas dentro de la iglesia que son cosas del mundo y se está infiltrando poquito a poco en las iglesias, como en los tiempos de los jueces, hermanos. En el tiempo de los jueces, el pueblo, ¿verdad? Hacía lo que quería, lo que pensaba, lo que ellos pensaban que estaba bien y no tenían la dirección de Dios. Son pocas las iglesias que están metidas en la doctrina de la palabra, escudriñando la palabra para saber si lo que van a hacer, si lo que van a decir, si lo que van a hacer está realmente basado en la palabra o no. Hermanos, vamos a cruzar muchas adversidades.
de diferente manera, ¿verdad? Con conductas de este mundo, ¿verdad? Que se encuentran alejados de la verdad de Dios. Y si nosotros, hermanos, no estamos preparados, vamos a poder caer, vamos a poder hacer cosas, ¿verdad? Vamos a ocasionar incluso que, pues, esto suceda también en la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos la palabra de Dios como base en todo lo que nosotros hacemos. Hay una frase que siempre hemos utilizado en la iglesia. Si lo dice la palabra de Dios, lo hacemos. Y es muy cierto, hermanos, porque vuelvo a mencionar, ¿cuántas iglesias hoy en día hacen tantas barbaridades, hermanos, fuera de la palabra de Dios? Ocasionando que no solamente pues se hable de una iglesia, ¿verdad? Cuando una iglesia comete este tipo de errores, mencionan a todas, eh, ¿verdad? Incluyendo en general a todas las iglesias, diciendo que todas son iguales. Mucha diversidad de conducta, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado. Y este tema, hermanos, es muy necesario para nuestro diario vivir, para los que van a ser futuros pastores, para los que van a ser futuros evangelistas. Hermanos, yo sé de antemano que muchos ya están haciendo la labor, ¿verdad? De pastor, de evangelista, y tenemos que tener cuidado, tenemos que permitir que la palabra nos desafíe, nos confronte, nos metamos a su palabra, ¿verdad? Para hacer realmente la voluntad de Dios, para saber si lo que voy a hacer, ¿no?, es de verdad, está centrado en la verdad de la palabra de Dios. Y hasta en estos últimos días, y mucho más en estos últimos días donde nosotros corremos peligro si estamos fuera de la palabra de Dios. Y hermanos, es el pan de cada día. El enemigo va a buscar la manera de em, cómo infiltrarse. Y si estamos lejos de la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Pues va a ser facilito, ¿verdad? Que se meta. Y en estos dos, bueno, ahorita les voy a leer uno más, pero en estos dos textos en los cuales nos vamos a basar en la enseñanza, habla mucho de esta palabra, de resalté, permanecer, de permanecer en la palabra de Dios. Muy necesario para todo, ¿verdad? Van a llegar esos momentos donde el ángel se va a vestir de luz, ¿verdad? Se va a meter, un pastor puede hablar mucho de la palabra de Dios, pero va a buscar una ocasión de cómo someter, ¿verdad? Y querer meter cosas a la iglesia. Tengamos cuidado, ¿sí? Pues tenemos que ser distinguidos, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, es que realmente puedan distinguir que tenemos la sana doctrina. Y cuando hablo de sana doctrina, no es la doctrina que pone el humano en una iglesia, no es la doctrina del ser humano, es la doctrina. Hablamos de la palabra de Dios, de lo que dice realmente la palabra de Dios. Tenemos que ser distinguidos realmente si somos verdaderos discípulos de Cristo, o no lo somos. Hoy en día, ¿cuántos falsos, verdad? ¿Cuántos falsos en las iglesias por no meterse en la palabra de Dios? Y vamos a analizar, hermanos, esta palabra perseverar, que viene de la palabra griego que les mencioné, hipomeno, que es aguantar con valentía porque van a venir adversidades de diferente manera, ¿verdad? Y no simplemente nos vamos a sentar a ver qué van a suceder o qué viene, ¿no? Necesitamos tener nosotros estar centrados en la palabra de Dios, tener una base bíblica para poder defender la palabra de Dios y poder defendernos contra el enemigo. Incluso Jesús, ¿cuántas veces se le presentaron adversidades, se le presentaron situaciones, tentaciones, y siempre usó el escrito está? Siempre utilizó la palabra para defenderse él mismo, pero para defender también la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros leamos, es importante que nosotros estemos centrados
en la palabra de Dios para poder mantenernos de pie en este trayecto, ¿verdad? De vida, en este trayecto de que vamos a estar en la tierra, ¿verdad? Para poder sobresalir, para poder vencer toda adversidad. Y pues no desplomarnos, aquí dice, para no desplomarnos ante la presión, porque va a venir presión sobre nosotros mismos, ¿verdad? Hoy en día, y yo creo que cuando somos mamás y tenemos hijos en la escuela, ahí vimos en esta ocasión, ¿verdad? Cuánta presión hubo en cada mamá, en cada papá, ¿verdad? El saber que tu hijo le van a meter información incluso en la escuela, ¿sí? Esta ideología de género, esta información que se está adentrando hasta en lo más valioso que tenemos, que son los niños. Entonces, hermanos, tenemos que saber cómo actuar. Con la palabra de Dios vamos a tener una base, vamos a tener una guía para saber qué hacer, ¿verdad? Y así como nos explotan, así como envían información tras información, ¿verdad? También tengamos la base para enviar información a todo hijo de Dios, nada, prepararse para este conflicto que viene, para prepararse a esta adversidad que se aproxima aún cada vez va a ir en aumento. ¿Cómo nos estamos preparando para recibir toda esta situación? ¿Van a presionarnos? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Defendemos o nos quedamos callados? ¿Cómo nos estamos preparando para recibir todo esto? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos permanecer en su palabra para poder sobresalir, para poder sobreponernos a cualquier adversidad y no desplomarnos ante cualquier presión en este mundo, ¿sí? La siguiente cita que les había comentado es Juan 8:31, que dice de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo voy a distinguir si una persona realmente es un discípulo de Jesús? Cuando permanece en su palabra, cuando permanecemos en su palabra. Y no solamente decimos, hermanos, que permanecemos, debemos vivir la palabra de Dios día con día. Y se nota cuando nosotros realmente estamos viviendo en la palabra de Dios. Aquí el significado se los di, hermanos, ¿verdad? El pomeno, mantenerse de pie en medio de cualquier conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse ante la presión. Y ahí estaba escrito. Entonces, un verdadero discípulo que hace permanece en la palabra de Dios. Su base es la palabra de Dios. La idea es que nosotros estemos firmes, hermanos, en la palabra de Dios, resistiendo y no permitiendo, ¿verdad? La derrota. Si nos cansamos, nos preocupa, pasamos situaciones, conflictos, adversidades, muere alguien cercano a nosotros y nunca lo esperamos, ¿verdad? Nadie está preparado para perder a un ser querido, para que pase alguna situación económica. Nadie está listo, ¿verdad? Pero si nosotros no nos apartamos de su palabra, vamos a poder resistir a toda adversidad. Algunos pensarían, hermanos, entonces cuando menciona todos estos puntos, pensarían que entonces la salvación es por obra. Si permanezco, si hago, entonces, como dice Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Si permanece, si hace, va a ser salvo. No se trata de obras. Por ende, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando ya lo tenemos en nuestra vida, tienes que actuar, ¿verdad? El amor hacia Dios, su perdón,
de cómo Él nos rescata, la manera en cómo muestra su amor, nos lleva a hacer las cosas por amor, nos lleva a servir con amor. Y no es por obras, no es porque pues voy a limpiar la iglesia para que yo sea salvo. No, ¿verdad? De ninguna manera. Lo hago porque amo a Dios, lo hago con todo gusto, porque sé que es para la casa de mi Padre. ¿Sí? Entendemos, ¿verdad? Entonces quiere decir que como discípulos, usted y yo vamos a entrar en diversidad de conflictos, ¿verdad? Situaciones en donde pues se van a levantar personas en contra de ti, se van a levantar situaciones, adversidades, y nosotros no estamos firmes en la palabra, nos vamos a caer en esa adversidad. Y podemos ocasionar incluso que si nosotros no estamos preparados, no estamos preparados, no tenemos la base bíblica, ¿verdad? No estamos en ella, ¿qué va a suceder? El ministerio se puede venir para abajo. El ser cristianos, hermanos, no nos libera de la adversidad. Van a venir y más a nosotros, ¿verdad? La cuestión es que, aunque sea difícil, hermano, y aunque sea de diversa manera que se presente en nuestra vida, vamos a sobreponernos, ¿verdad? Y la palabra de Dios es clara, que aunque nosotros pasemos en diversas aflicciones, en diversas pruebas, no nos preocupemos, el Señor ha vencido y por ende, si Él ha vencido, nosotros también hemos vencido. No podemos, ¿verdad?, dejar que ninguna adversidad nos aparte. La Biblia también nos dice que nada nos aparte del Señor. Y el otro significado, al final de hipomeno, es que habla de la presión. Servir a Dios, hermanos, no es cualquier cosa, no es sencillo. ¿Cuántos te han odiado? ¿O cuántos, verdad, familiares te han puesto a un lado, verdad, por servir al Señor? Es que tú no quieres tomar esto porque te lo prohíbe tu iglesia. Hasta ahora yo sé que cada uno de nosotros, eh, por el tiempo que llevamos en la iglesia, y si alguno apenas está iniciando, quizás lo está viviendo, pero los que ya llevamos tiempo, podemos decir con facilidad, ¿verdad? Nadie nos prohíbe hacer, nadie nos prohíbe tomar algo, lo hacemos por amor, porque sé que si tomo, por ejemplo, una bebida, me puede lastimar el organismo, ¿verdad? Puedo herir mi propio cuerpo y no lo hago porque alguien me lo prohíbe, no, lo hago porque yo amo a Dios, lo hago porque yo amo también mi vida, ¿verdad? Si nosotros queremos entonces permanecer, si nosotros queremos cruzar esta adversidad, tenemos que permanecer en su palabra. Y nuevamente recalco, servir a Dios no es cualquier cosa, no es sencillo. Va a haber tribulación, va a haber adversidad, pero vamos a poder salir. Entonces, la idea es resistir para no permitir la derrota. ¿Sí? Resiste, duele, llora, ¿verdad? Pero si nosotros resistimos, también vamos a ver a Dios moviéndose, ¿verdad? Que si nosotros cruzamos una prueba, una situación, también sabemos con seguridad que si volvemos a pasar otra adversidad, sabemos que vamos en la mano de Dios y nos va a ofrecer y nos va a dar la salida en toda situación. Ok, la otra palabra, bueno, aquí les puse el significado. Permanecer en hebreo es meno, significa quedarse en lugar, morar, esperar, durar, perdurar, permanecer, perseverar, persistir. También permanecer en griego, meneín, una relación de mutua confianza y lealtad. Dos significados muy diferentes. Morar, esperar, durar y perdurar, permanecer, perseverar, persistir. Pero también es relación mutua, es lealtad hacia Dios,
¿verdad? Y esta lealtad, pues, eh, se desarrolla cuando son dos personas, ¿verdad? Entre él, los suyos, pueden ser tú y él, u otros con él. ¿Quién? Dios. Dos significados diferentes, hebreo y griego. Vamos a Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo hablo, y hecho ministro. Entonces nos habla nuevamente de permanecer fundados y firmes en la fe y en ser movidos, ¿verdad? Hay otra palabra, hermanos, ya vimos hipomeno. Este es upomeno. Significa una continua y permanente dependencia en Cristo Jesús. Upomeno. Una continua y permanente dependencia en Cristo Jesús. En otras palabras, pues, tómate de la mano, ¿verdad? De Cristo Jesús. Agárrate fuerte de Él. Como la historia, ¿verdad? De Jacob, cuando habla de que luchó con un ángel, luchó específicamente con Dios, ¿verdad? Y él no se soltó, no se soltó de él hasta que dijo, yo no quiero que me sueltes hasta que tú me bendigas. Y pues no solo hablamos de bendición, sino que hablamos de tomarnos fuerte de nuestro Dios, ¿verdad? Para poder resistir, para poder permanecer, para poder continuar. Entonces habla de una dependencia continua de Cristo. Y cuando habla de tomarse o agarrarse, mucho tiempo yo imaginé que tomarse y agarrarse pues de Dios, literal, era pues tomarse de la mano, ¿verdad? Agarrarse de Él. Pero en realidad, hermanos, cuando habla de agarrarse de Él, es tomar la doctrina, tomar la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios en mi diario vivir. Y una persona que, hermanos, se agarra de la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, ¿verdad? Toma estas enseñanzas, va a poder ser un buen servidor hasta el último día de su vida. Pero alguien que no se agarra de Cristo Jesús, en algún momento, hermanos, va a abandonar el camino, va a desistir. Hermanos, hay personas que llevan muchos años en la doctrina, pero siguen igual. ¿Por qué? Porque solo escuchan, solo oyen, mas no lo viven, no la abrazan, o sea, no se dejan moldear por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sentido tendría? ¿Verdad? Es importante que no solo, incluso la palabra de Dios nos lo recalca una y otra vez, que no solo seamos oidores, sino seamos hacedores. Y cuando dice que seamos hacedores, es que vivamos la palabra, el dejarnos ser moldeados, ¿verdad? En nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. Es lo que desea el Señor, que cada día seamos moldeados, ¿verdad? Y a través de esta forma en que Él nos moldea, nos hace fuertes en la adversidad, en cualquier situación, cuando pasamos luchas, pruebas, lloramos, pero eso, hermanos, en lugar de hacernos débiles, somos firmes en la fe, ¿verdad? Eso debe hacernos más fuertes. Si nosotros analizamos este contexto, el Señor Jesús nos dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando Él dice incluso que tengamos cuidado de aquellos, ¿verdad? Que van a traer la palabra, que se van a adentrar, tenemos que observar bien qué tipo de personas metemos en nuestras iglesias, aceptamos en nuestras iglesias para no ser engañados. Hay muchos lobos que usan, que conocen bien la palabra de Dios, incluso Satanás sabe más que nosotros, conoce más de la Biblia. Entonces, sus ovejas seguramente saben y usan la palabra para meterse con lobos vestidos, ¿verdad? Pastores vestidos de lobos.
ovejas, ¿verdad? Se meten, pero tenemos que observar bien. Y enseguida oyes una palabra que no es, abre bien los oídos, ¿verdad? Y dice, mira que nadie os engañe, dice la palabra de Dios. Hay muchas conductas que pueden apartarnos del Señor y pueden confundir. Y aunque hay mucha información, hermano, que está llegando, ¿verdad? Para asustar incluso en estos días, para asustar a la iglesia, para asustar a las personas, si nosotros estamos metidos en la palabra de Dios, vamos a saber que eso solo es una probadita y que va a seguir en aumento las enfermedades, pestilencias, situaciones. Pero alguien que no conoce de la palabra de Dios, con una poquita información, ¿qué va a suceder? Se va a entrar miedo. Y la primera enseñanza de Jesús, hermanos, para poder aplicar esta permanencia, ¿verdad? Es primeramente tener cuidado y estar atento que nadie nos engañe. Para poder permanecer, tienes que fijarte. Eso habla también de tu permanencia en la palabra. Que cuando estás en la palabra de Dios, ¿verdad? Estás atento, estás vigilante para saber qué tipo de persona está en el altar predicando la palabra. Y en estos tiempos, muchos. Entonces, tómate de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que faltan por suceder, por venir. Y nosotros, hermanos, vamos a ser aborrecidos, vamos a enfrentar a estos falsos profetas. Y la exhortación, entonces, es que nos aferremos a su palabra. Pase lo que pase, hermanos, nosotros nos aferramos, vamos a estar firmes en la palabra, no vamos a ser movidos, ¿verdad? Como el árbol o como la palmera, cuando viene la tormenta, creo que los últimos en caer o incluso no caen, aunque están en la orilla del mar, ¿qué sucede? Están firmes, porque sus raíces son profundas, que también nuestra base, nuestra vida esté profundizada en la palabra de Dios. Pues la palabra, hermanos de Dios, también para nosotros debe ser un desafío constante, un reto que tenemos todos los servidores de permanecer, de estar, ¿verdad? Para escudriñar la palabra de Dios. Que nada te haga, pues, desistir. No nos alejemos de la palabra de Dios. No se dejen llevar incluso si nosotros tenemos alguna duda, busquen consejo, busquen a sus pastores, ¿verdad? Si algo no te pareció o piensas que no es lo correcto, pregunta, comenta a alguien que sabe en la palabra de Dios. Se vale cuando nosotros estamos empezando, pero tenemos que someternos a su palabra. Hoy en día te metes a YouTube, te metes a TikTok, te metes a Facebook y está lleno de mucha información. Y si tú no sabes, bueno, cuál es la sana doctrina, pueden engañarte, ¿no? Muchos predicadores en YouTube. Y muchas personas toman cualquier predicador para escuchar sin saber si la información que le están metiendo puede usar la palabra de Dios, pero puede tener mucha información que no es correcta. Por eso es importante que te centres en la sana doctrina. Busca realmente que alguien predique la palabra de verdad, ¿sí? Entonces, ya vimos hipomeno, meno, ya les mencioné, no, menos no. Ah, ok, vamos a entrar a esta, ya los mencioné en la traducción griega, creo, o hebrea, sí que es hebrea. Pero aquí en Juan 8:36 también ocupa esa palabra para describir la palabra permanecer, que es menos. Y un ejemplo que, bueno, para describir esta palabra, hermanos, es
pues lo que dice la palabra de Dios o la comparación que hace con esta palabra menos es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Cuando habla de permanecer, no hay algo que nos pueda separar. ¿Sí? En el servicio, hermanos, encontramos diversidad de situaciones que pueden afectarnos como alguien que quiere meterse, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien quiere meter amargura, va a buscar la manera de cómo meterse, ¿verdad? Pues platicarte, decirte de alguien y va a tratar de meter información de amargura en ti para poder contagiarte. Pero la importancia es tener un cuidado en nuestro corazón. Cuando hablo de corazón, hablo de la mente, donde también están nuestras emociones, ¿verdad? Donde está todo, bueno, todo lo que nosotros pensamos y luego llega al alma y todo eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar sometidos, por eso la importancia. Si estamos sometidos en la palabra, vamos a poder cuidar nuestro corazón, que de lo contrario te van a convencer. ¿Ya? Si están hablando mal de tu pastor, sí es cierto. Yo también lo noté. Pero si tú tomas la palabra, tienes la palabra de Dios, vas a poder contestar. Ya no levantarás falsos. ¿Cómo sabes si es cierto? ¿No? O sea, y habla de los chismes, ¿verdad? También la palabra de Dios nos habla de eso. Entonces, tienes una base. Vas a poder decir no, vas a poder rechazar. Entonces, mira que nadie te engañe. Ten cuidado de cualquier tipo de cosas, de personas, ¿verdad? Siempre debes observar si tiene una base bíblica, entonces cuando habla, pero también tú tienes que tener una base bíblica para defender la palabra de Dios, incluso si es necesario, para exhortar, ¿no? Si alguien está hablando de un pastor, no nos corresponde, ¿verdad? Corregir o meter chisme, no. ¿A quién le corresponde hacer la obra? A Dios. Ahora, si el Señor te está enviando directamente con el pastor a decirle, adelante, ¿no? Entonces, un buen siervo no se deja llevar fácilmente, no. Algo que he dicho siempre, si alguien me viene a decir algo de una persona, yo no le voy a creer a la primera. Lo que siempre he dicho es, tú me vienes a hablar de esta persona, me estás diciendo que es así, que dijo esto, ¿eres capaz de decirlo frente a la persona? Cuando veo titubear a la persona, entonces seguramente es un chiste. Pero cuando veo seguridad y dice que está dispuesto a confrontarlo frente a la persona, entonces puede haber verdad. Entonces tengamos cuidado, hermanos. La palabra de Dios también nos pone pasos para todo, ¿verdad? Cómo hacer, cómo actuar. Entonces, un buen siervo no se deja llevar muy fácilmente. Si no permanecemos entonces en la palabra de Dios, hermanos, estás propenso a un fracaso en tu ministerio. Ten cuidado. Ya leímos Colosenses 1:23, creo que es el que acabamos de leer. Sí, Colosenses 1:23. Entonces, otra palabra parecida, la palabra griega epimeno. Esta es con E. Ya vimos hipomeno, menos y en esta ocasión epimeno, que significa quedarte y no mover. Quedarnos sin movernos en la palabra de Dios. Que nada te mueva, que nada te saque de la palabra de Dios. Es seguro, firme, ¿verdad? Inmovible, fiel, sin alejarnos de ella, ¿verdad? No apartarnos del evangelio, de la palabra de Dios. Aún aunque a veces, hermanos, te pueden ofrecer muchas cosas cuando tienes un ministerio, ¿verdad? Riquezas para que tú puedas presentar un ministerio de una manera, ¿verdad? ¿Cuántos hoy en día han vendido su ministerio por unos cuantos billetes y le dan uso a su ministerio, ¿verdad? De una manera que no debería? Entonces, a veces sucede eso, hermanos, porque están confiados más en recibir
de tener. Pero un buen siervo, hermanos, no está pensando en cuánto le van a dar, en cuánto va a obtener, ¿verdad? Sino que su confianza y su firmeza está en su proveedor, en su Dios, ¿verdad? No esperando de otros, no vendiendo su ministerio, dándole un giro que no debe ser, ¿verdad? Un giro inadecuado. Dios nos desafía, hermanos, a permanecer, aun cuando no hay nada, ¿verdad? Aun cuando estamos pasando difícil, porque los siervos verdaderos, ¿verdad? En la antigüedad, hermanos, pasaron dificultades, verdaderos discípulos, defendieron la verdad a capa y espada, por cuanto más les ofrecieron para negar su fe, no lo hicieron, ¿verdad? Permanecieron. Profeta Daniel, ¿verdad? ¿Cuánto le dijeron? ¿Verdad? Permaneció en la verdad. Los tres jóvenes que fueron enviados al horno de fuego, ¿verdad? Por no inclinarse ante aquel ídolo que sucedió, se enviaron a tierra, permanecieron, nada los movió de su fe. El Señor quiere que emprendemos con valentía, hermanos, que no nos contaminemos con estas cosas de este mundo. No hay nada no tiene nada que ver con tu ministerio, no lo hagas. No metas cosas en el ministerio que no son, ¿no? Permanece en la verdad. Tenemos que definir realmente quiénes somos, ¿no? Discípulos verdaderos, que te conozcan como un discípulo verdadero. Enfrenta con valentía, habla, defiende, da con preocupación constante la verdad. Entonces debe haber esa preocupación también en defender, pero también en definir, en mostrar, ¿verdad? Que nosotros permanecemos en su palabra y la defendemos a capa y espada. Permanecemos en la verdad. Es lo que desea el Señor. Muchos hermanos pueden tener mucha preparación, años de estudio, pero si no han permanecido, si no permanecen en la palabra de Dios, si no cuidan la parte del corazón, siguen en peligro. Puedes tener 4 títulos: licenciatura, maestría, bachillerato en teología, ¿no? Pero ¿de qué sirve si no se pone en práctica, si no se vive? Estás propenso todavía a caer, estás propenso a poner en peligro tu ministerio. Filipenses 3:8 al 15. Este es el último. Si no tomaron nota, permanecer en el griego epimeno, quedarte en o no mover. Muy bien. Filipenses 3:8 al 15 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Miren cómo pone Pablo todo, si una persona, él, un hombre estudiado, un hombre con tantos años de estudio, no era un neófito, él era un hombre que conocía la palabra de Dios, tenía títulos, tenía estudios, ¿verdad? Mucho tiempo estudiando, pero ¿cómo dice él en sus propias palabras? Y ciertamente aún todas las cosas, ¿verdad? Las estima como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo lo demás que hice, ¿verdad? Lo pongo a un lado, porque es mejor, porque es excelente el conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, mis estudios, todo el tiempo que pasé en la sinagoga, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, ¿no? No teniendo mi propia justicia, lo que yo quiero, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, mi permanencia, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, todavía me falta, sino que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, ¿verdad?, hacer o hacer aquello para lo cual
fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, a lo que ya sé, a este conocimiento de la excelencia de la palabra de Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. Entonces, vean cómo pone sus logros. Él habla de sus logros, lo pone como basura, lo pone a un lado. Pablo, hermanos, aprendió la lección. Y él aprendió a cuidar su corazón. Conoció, él vivió, ¿verdad? De antemano, vivió realmente toda esta situación y supo, ¿verdad? Que todo conocimiento, ¿verdad? Es bueno, pero no es lo principal. Lo principal es centrarme en la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. Quería avanzar un poquito en la siguiente lección, pero aquí vamos a dejar. Muy bien.